Valeria sostenía la prueba de embarazo entre sus manos, y sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y una felicidad casi infantil. El pequeño rectángulo con la doble línea rosa no era solo un resultado, era una promesa, una vida nueva creciendo dentro de ella, una revolución silenciosa comenzando en su vientre. El hormigueo en su pecho no le dejaba pensar con claridad. Su mente, llena de imágenes difusas de futuros posibles, solo acertó a hacer una cosa: correr. Sin detenerse a pensarlo 2 veces, agarró su bolso de cuero desgastado. Se calzó las zapatillas y salió apresurada de su modesto apartamento en un viejo edificio del barrio Las Candelas, en Rosario. Bajó los escalones de 2 en 2, ignorando la baranda tambaleante y el eco de sus propios pasos. La urgencia de compartir la noticia con su prometido, Andrés, le aceleraba el corazón. Quería ver su reacción, capturar ese instante de sorpresa y alegría, imaginar juntos la vida que los esperaba. El aire fresco de la tarde acarició su rostro mientras caminaba con paso firme hacia la cafetería donde Andrés solía pasar las tardes, trabajando en su laptop y bebiendo tazas interminables de café. Ella ya podía verlos a ambos, en ese rincón junto a la ventana, planeando nombres, discutiendo si serían más pañales o más cuentos antes de dormir. Pensaba en eso cuando lo divisó desde fuera, concentrado como siempre, los codos apoyados en la mesa, la mirada fija en la pantalla. Entró sin dudar. La campanilla de la puerta anunció su llegada con un tintineo suave. Andrés levantó la vista. Su sonrisa habitual apareció en sus labios al verla, pero sus ojos, había algo en ellos. Algo que Valeria, cegada por su euforia, no notó de inmediato. «Andrés», dijo ella, temblorosa de emoción. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. La sonrisa de Andrés se desvaneció. En su lugar apareció una expresión de desconcierto, casi de miedo. Un silencio pesado cayó sobre ellos, interrumpido apenas por la música ambiental. «Embarazada», repitió él, como si intentara darle forma a un concepto extraño. Valeria aún sonreía, esperando una explosión de alegría, un abrazo, quizás hasta una lágrima. Pero su rostro cambió al ver cómo él fruncía el ceño, cómo bajaba la mirada. «Yo pensé que estarías feliz», murmuró, la voz ahogada por la incertidumbre. Andrés se pasó las manos por el cabello. Su rostro reflejaba un torbellino de emociones. «Valeria, esto es complicado. No estoy preparado para ser padre. Y mis padres, esto va a ser un problema». Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Valeria sintió que algo se rompía en su interior. «Pero vamos a casarnos. Nos amamos», susurró, buscando en su mirada algo que le diera esperanza. No hubo respuesta. Solo un silencio denso, cargado de lo que no se decía. Finalmente, ella se atrevió. «¿Qué está pasando, Andrés? Háblame». Y fue entonces cuando la verdad, fría y brutal, emergió como un iceberg inesperado. «No puedo seguir con esto», dijo él, sin levantar la mirada. «Hace un tiempo que estoy saliendo con alguien. Se llama Martina». El nombre cayó como una losa entre ellos. Valeria sintió que el aire se volvía irrespirable. «¿Martina?» La voz de Valeria era apenas un hilo, incrédulo. «¿Mi mejor amiga Martina?» Andrés no respondió. Su silencio fue una confesión en sí misma. Valeria se levantó lentamente, sintiendo que todo el café giraba a su alrededor. Caminó hacia la puerta, dejando atrás no solo una conversación inconclusa, sino una vida entera que ya no sería. El mundo afuera le pareció más gris. Más frío. Caminó sin rumbo, arrastrada por el sonido de su corazón roto, sin saber que ese momento sería apenas el primero en una cadena de decisiones que transformarían su destino, para siempre. Después de la devastadora confesión de Andrés, Valeria deambuló por las calles de Rosario como un espectro. Cada paso era una lucha contra la oleada de emociones que la azotaban desde dentro. El aire, antes fresco, ahora le parecía cortante, las luces de la ciudad, crueles. Todo en el mundo parecía tener filo. La traición de Andrés era suficientemente amarga por sí sola, pero el hecho de que la otra persona fuera Martina, su amiga de la infancia, la convertía en una herida imposible de ignorar.
Regresar a su apartamento, donde cada rincón hablaba de planes compartidos y sueños en común, le resultaba insoportable. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras buscaba en su mente algún lugar seguro, un rincón del mundo donde pudiera recomponerse. Entonces pensó en la señora Robledo. Mercedes Robledo era su vecina de la infancia, una mujer que la había cuidado en más de una ocasión cuando su madre trabajaba turnos dobles en el hospital. Ahora vivía sola en una casita del barrio La Floresta, rodeada de plantas y con olor a pan recién hecho. Era la única figura que se le ocurría, alguien que podría ofrecerle un poco de consuelo sin pedir explicaciones. Valeria llegó temblando. Tocó la puerta con la timidez de quien no quiere molestar. Cuando Mercedes abrió, no necesitó preguntar nada, sus ojos lo dijeron todo. «Ay, mi niña», susurró, abrazándola con fuerza. «Vení, pasa. Acá estás a salvo». Dentro de la casa, rodeada del olor a lavanda y pan tostado, Valeria rompió a llorar. Entre sollozos, le contó todo, el embarazo, la traición, Martina. Cada palabra parecía sacada con pinzas de una herida abierta. Mercedes escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, conteniendo su propia indignación. «Te vas a quedar acá el tiempo que necesites, ¿me escuchas?», dijo con la firmeza de quien no da opción. «No estás sola, Valeria». Esa noche, Valeria durmió en una habitación que olía a pasado, a madera y a ropa limpia. La televisión de fondo murmuraba una telenovela que Mercedes seguía desde hacía años. Por primera vez en días, Valeria cerró los ojos y sintió algo parecido a la paz. Pero la madrugada la encontró despierta, con la vista fija en el techo. En esa oscuridad, su mente viajó al pasado, al pueblo donde creció, al recuerdo más cálido y más doloroso, su hermana mayor, Clara. Valeria y Clara habían sido inseparables durante la infancia. Clara era el escudo de Valeria, la que ponía el cuerpo cuando los gritos en casa se volvían demasiado fuertes. Su madre, enfermera de turno nocturno, vivía agotada y emocionalmente distante. Su padre, ausente desde que tenían memoria. Clara, con apenas 16 años, se fue a Buenos Aires a buscar un futuro. Prometió que volvería por Valeria. «En cuanto tenga donde recibirte, vengo a buscarte». «Lo juro». Pero Clara nunca volvió. Al principio, había llamadas. Cartas, incluso. Luego, silencio. Uno denso y prolongado que se tragó cualquier esperanza. Durante años, Valeria imaginó mil razones para su ausencia, que había tenido un accidente, que alguien la retenía contra su voluntad. Pero a medida que pasaban los cumpleaños sin noticias, esa esperanza se fue deshilachando. Y sin embargo, ahora, al borde de una nueva vida que crecía dentro de ella, ese recuerdo volvía con fuerza. ¿Y si la buscaba? ¿Y si encontraba a Clara? No solo para obtener respuestas, sino porque la necesitaba. Necesitaba a alguien que la entendiera, alguien que le diera ancla. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados, Valeria compartió esa idea con Mercedes. «Voy a ir a Buenos Aires. A buscarla. Necesito hacerlo». Mercedes, que ya tenía un café en la mano y la otra apoyada en su bastón, la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Entonces vamos a encontrarla, nena. Nadie merece vivir con esa herida sin cerrar». Así comenzó una nueva etapa para Valeria. Con la ayuda de Mercedes, empezó a planificar su viaje. No tenía dirección, solo un apellido y un recuerdo vago de que Clara había trabajado en una librería del barrio San Telmo hace años. Buscarla sería como encontrar una aguja en un pajar, pero Valeria ya no tenía miedo. Había algo en ella, quizás una chispa heredada de Clara, que se negaba a rendirse. Unos días después, con el bolso preparado y el corazón palpitando entre la incertidumbre y la determinación, Valeria subió al micro rumbo a Buenos Aires. Dejaba atrás una ciudad de traiciones, pero también una promesa, la de reconstruirse, pase lo que pase. Aunque no lo sabía, su historia apenas comenzaba. Valeria llegó a la terminal de retiro con la espalda adolorida y el corazón en un puño. Buenos Aires la recibió con su mezcla de ruido, smog y movimiento perpetuo. La ciudad no tenía tiempo para el drama personal de nadie, parecía decir. Aún así, ella se abrió paso entre turistas y porteños,
aferrándose al papel arrugado donde había apuntado los pocos datos que recordaba. Clara, librería, San Telmo. 2009. Nada más. Se instaló en una pensión modesta, donde las paredes parecían tan cansadas como los huéspedes. La dueña, una señora con acento cordobés, le ofreció mate y una lista de librerías cercanas. Así empezó la búsqueda, librería tras librería, mostrador tras mostrador, preguntando con una foto vieja en mano. La mayoría de las respuestas eran negativas, algunos dueños ni siquiera llevaban tanto tiempo en el barrio. Otros prometían preguntar a empleados más antiguos. Pero el nombre Clara Gómez no sonaba en ninguna parte. Después de una semana de intentos fallidos, Mercedes, quien hablaba con Valeria por teléfono cada noche, le sugirió contratar a alguien más experimentado. Fue así como conoció a Ramiro Paredes, un detective privado que trabajaba desde un local minúsculo en Almagro, con más carpetas apiladas que espacio disponible. Su voz ronca y su forma directa contrastaban con el nerviosismo de Valeria. No prometo milagros, le dijo, mientras hojeaba la información. Pero a veces un poco de método funciona mejor que la nostalgia. Ramiro empezó a trabajar. Rastreó padrones, antiguos registros laborales, bases de datos no oficiales. Le advirtió que podrían pasar semanas sin novedades, pero que no bajara los brazos. Valeria, mientras tanto, se mantenía ocupada, caminaba por los parques, ayudaba en comedores comunitarios, trataba de mantenerse activa para no ahogarse en su ansiedad. Cada día que pasaba, el embarazo avanzaba. Su cuerpo comenzaba a cambiar, y con él, su vínculo con esa nueva vida que crecía en su interior. A pesar de todo, hablaba con su bebé, le leía cuentos en voz baja por las noches. Le prometía que todo iba a estar bien, aunque no supiera cómo cumplirlo. Una tarde, semanas después, Ramiro la llamó con voz distinta. Había encontrado algo. Una pista. Una mujer llamada Clara había trabajado con otro nombre en un centro cultural de Barracas durante 2 años, y luego desapareció de la vista pública. Investigando un poco más, Ramiro descubrió que esa mujer ahora vivía en un barrio del conurbano bajo otro apellido, casada con un hombre que había estado bajo protección judicial. La pieza faltante encajaba. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Está viva? ¿Está bien? Eso parece. Pero no me apresuraría a tocar la puerta sin más. Hay razones por las que alguien cambia de identidad. Podemos enviar una carta. Ver si responde. Así lo hicieron. Valeria escribió una carta sencilla, sin reclamos ni dramas. Solo una verdad, soy yo, Valeria. Estoy bien. Te busco porque te necesito. No por el pasado, sino por el futuro. Estoy embarazada. Estoy sola. Pero no quiero estarlo más. Una semana después, llegó la respuesta. Escrita con tinta negra sobre papel grueso, la letra era inconfundible. Valeria. No puedo describirte lo que siento al leer tu carta. He vivido tantos años en silencio que olvidé cómo sonaba tu nombre en mi mente. Estoy viva, sí. Estoy bien, dentro de lo posible. No te busqué por miedo. No por desamor. Si aún quieres verme, podés venir. Estaré en casa este domingo, a partir de las 4. ¿Solo? ¿Clare? El domingo llegó con nubes grises y un viento que parecía presagiar algo importante. Valeria viajó en colectivo durante más de 1 hora, con la carta doblada en el bolsillo y las manos sudorosas. Al llegar, se encontró frente a una casa sencilla, con cortinas cerradas y un pequeño jardín cuidado con esmero. Tocó el timbre. Esperó. Cuando la puerta se abrió, Valeria contuvo la respiración. Allí estaba Clara. Mayor, sí. Con el rostro más delgado y el cabello más corto. Pero sus ojos eran los mismos. Las hermanas se miraron sin decir palabra, como si intentaran reconocerse a través de la nostalgia. Hasta que, finalmente, Valeria dio un paso al frente y la abrazó. Pensé que nunca más te vería, susurró. Y yo pensé que jamás me perdonarías, respondió Clara, con la voz temblorosa. El reencuentro no borró los años perdidos, pero les ofreció una nueva página. Hablaron durante horas. Clara le explicó todo,
su relación con Julián, un hombre que había testificado contra una red mafiosa. Su entrada al programa de protección de testigos. Su cambio de identidad. Su silencio. Valeria lloró. Rió. Volvió a llorar. Y cuando se fue esa noche, con una bolsa de empanadas caseras y un álbum de fotos prestado, supo que por fin tenía un lugar al que pertenecer. No estaba sola. Nunca lo había estado del todo. El reencuentro con Clara trajo consigo una calma inesperada. Valeria se quedó unos días en casa de su hermana, en una habitación pequeña pero acogedora, decorada con cuadros de paisajes y cortinas que olían a eucalipto. Las noches eran largas, llenas de charlas entrecortadas, confesiones y silencios cómodos. Clara cocinaba empanadas de verdura, su especialidad, mientras Valeria lavaba los platos. Era como si intentaran recuperar una rutina que nunca habían tenido. Clara insistía en acompañarla al médico, leerle en voz alta artículos sobre embarazo y hasta buscar nombres para el bebé. Esa nueva complicidad fue derritiendo poco a poco los años de ausencia. Pero también encendió otra llama, la necesidad de justicia. Cuando Valeria, una noche, le contó con más detalle cómo Andrés la había engañado con Martina, algo en Clara se encendió. Era la vieja hermana mayor protectora, esa que no sabía callarse ante la injusticia. Ese imbécil no puede quedarse tan campante, dijo Clara, con los ojos brillando de furia. Y menos esa traidora de tu amiga. No quiero más problemas, murmuró Valeria, acariciándose el vientre. Quiero paz. Y la vas a tener. Pero antes, ellos van a saber lo que es perder algo. ¿Cómo lo hiciste vos? Clara se alió con Mercedes a la distancia, y entre ambas idearon un plan meticuloso. No se trataba de violencia ni de escándalo gratuito, sino de una revelación pública. Clara descubrió que Andrés y Martina planeaban anunciar su compromiso en una fiesta organizada por la familia de ella, en un salón conocido de Rosario. El evento reunía a amigos, colegas, familiares. Toda la red social que aún no conocía la verdad de su historia. Con ayuda de Ramiro, el detective, recopilaron pruebas, mensajes de texto, capturas de pantalla, fechas, fotografías comprometedoras. También contactaron a Tomás, un viejo amigo de Clara que había tenido un affair breve con Martina y había sido dejado de lado cuando ella conoció a Andrés. Tomás, aún dolido, no dudó en colaborar. Estoy adentro, dijo, con una sonrisa torcida. Vamos a darles una noche inolvidable. El plan consistía en infiltrarse en la fiesta. Clara tomaría la identidad de Valeria, aprovechando su parecido físico, mientras Tomás haría de su acompañante. La idea era simple, llegar justo antes del anuncio oficial, y con la atención de todos, soltar la verdad como una bomba elegante. Había algo teatral en todo el montaje, pero también una necesidad de cerrar el ciclo. Valeria no estuvo presente. Clara insistió en que debía mantenerse al margen, cuidar su salud y enfocarse en su embarazo. Ella aceptó con dudas, temiendo las consecuencias, pero comprendiendo que su hermana necesitaba hacer esto tanto como ella necesitaba sanar. La noche de la fiesta, el salón estaba decorado con luces cálidas, flores blancas y una banda de jazz que ambientaba el lugar con elegancia. Clara y Tomás llegaron vestidos con sobriedad, pero no pasaron desapercibidos. Algunos invitados los miraban con curiosidad, otros con reconocimiento. Nadie los confrontó. Aún. Cuando el maestro de ceremonias anunció que Andrés y Martina querían compartir una noticia muy especial, todo el salón se volvió hacia la pareja. Ellos, tomados de la mano, sonreían con esa seguridad arrogante de quien cree tener el control del relato. Clara se adelantó un paso. Tomó una copa de champaña de una bandeja y dio un golpecito con una cuchara. El tintineo capturó la atención de todos. Perdón la interrupción, dijo, con una voz firme y clara. Solo quería decir unas palabras antes del brindis. Andrés la miró. Se congeló. Martina palideció. Muchos aquí no me conocen, pero algunos sí. Me llamo Valeria. Fui pareja de Andrés durante 3 años. Iba a casarme con él. Estoy embarazada de su hijo. El murmullo se convirtió en un mar de exclamaciones. Algunas copas cayeron al suelo. Clara dejó que el silencio hiciera su parte antes de continuar. Y Martina era mi mejor amiga.
O eso pensaba. Hasta que descubrí que llevaba meses acostándose con él a mis espaldas. Tomás repartió discretamente sobres con pruebas a varios invitados clave. Los documentos hablaban por sí solos. Las fechas, los mensajes, las mentiras. Todo quedó expuesto. Andrés intentó hablar, balbuceando excusas que nadie escuchaba. Martina rompió en llanto. Algunos familiares se levantaron y se fueron. Otros se acercaron a Clara, pensando que era Valeria, para ofrecerle apoyo, pedirle perdón, expresar su asombro. Cuando la tormenta de indignación alcanzó su clímax, Clara y Tomás se retiraron sin hacer ruido. Habían cumplido su parte. Habían devuelto la dignidad robada. De regreso en Buenos Aires, Clara le relató todo a Valeria con detalle. Ella escuchó con lágrimas contenidas, no tanto por el escándalo, sino por el hecho de que, por primera vez, alguien había luchado por ella. Alguien la había defendido, incluso en su ausencia. Gracias, le dijo Valeria, abrazándola. Por no dejarme caer. Nunca más, respondió Clara, firme. Ahora es tiempo de sanar. Y de empezar de nuevo. Y eso hicieron. Los meses siguientes estuvieron marcados por una rutina tan serena como nueva para Valeria. Había dejado atrás Rosario y se había instalado definitivamente en la casa de Clara, en las afueras de Buenos Aires. El jardín, que antes le parecía un simple adorno, ahora era el escenario de sus caminatas matutinas. Clara, paciente y siempre pendiente, no solo era su hermana, se había convertido en su aliada más firme. Juntas pintaron la habitación del bebé en tonos verdes y amarillos, cosieron cortinas nuevas y colgaron móviles artesanales en las esquinas. Era una casa humilde, pero rebosante de intención. Valeria, que antes dudaba de su capacidad para criar sola, ahora sentía que el amor que la rodeaba era suficiente para comenzar. Cuando llegó el día del parto, Clara no se despegó de su lado. El hospital público donde atendieron a Valeria no tenía lujos, pero sí profesionales atentos y una partera que les recordó a ambas a Mercedes. Después de horas de trabajo de parto, nacieron las gemelas, Elena y Abril. Valeria las sostuvo en brazos con una mezcla de asombro y vértigo. Eran pequeñas, suaves, con los ojos cerrados y las manos inquietas. En ese instante supo que todo lo vivido, el dolor, la traición, la búsqueda, había valido la pena. Los primeros días fueron intensos, llantos, pañales, tomas cada 3 horas. Pero también hubo risas, fotos, canciones de cuna y esa ternura desbordante que solo traen los comienzos reales. Clara se convirtió en una tía devota, experta en preparar mamaderas y calmar cólicos con un solo murmullo. Mercedes visitó a las pocas semanas, con regalos tejidos a mano y una bolsa llena de medialunas. Al ver a Valeria con sus hijas, lloró en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Sabía que ibas a poder, dijo, tomándole la mano. Siempre lo supe. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La casa se llenó de risas infantiles, dibujos torpes, sonajeros y tazas de café frío olvidadas sobre la mesa. La maternidad, aunque desafiante, le reveló a Valeria una parte de sí misma que desconocía, su capacidad de resistir, de amar sin reservas, de empezar desde cero. Clara retomó su trabajo remoto desde casa, mientras ayudaba a Valeria a organizar un pequeño emprendimiento de pañales ecológicos y artículos para bebés. Lo hacían desde el comedor, con una máquina de coser prestada y una página de Instagram. Lo que empezó como un pasatiempo, pronto captó la atención de madres de la zona. Sin querer, Valeria encontró no solo estabilidad económica, sino también una comunidad. Cada noche, al acostar a Elena y Abril, Valeria miraba por la ventana del cuarto, donde la luna bañaba el jardín con una luz suave. Pensaba en todo lo que había pasado, Andrés, Martina, el viaje, el miedo. Ya no dolía. No de la misma forma. Ahora era una cicatriz. Un recordatorio de que sobrevivió. Una tarde, mientras merendaban en el patio, Clara la miró con expresión pícara. ¿Te acordás cuando me decías que no ibas a poder sola? Valeria sonrió, con una taza de té entre las manos. Bueno. Tenía razón. No estuve sola. Y no lo vas a estar, dijo Clara, tocándole la mano. Valeria miró a sus hijas jugando con una pelota de tela.
En sus risas, escuchaba la promesa de un futuro mejor. A veces, la vida no da segundas oportunidades. Pero otras, cuando el dolor se transforma en decisión y el miedo en impulso, renacer es posible. Y Valeria lo había hecho. Con sus hijas en brazos, su hermana a su lado y un camino nuevo por delante, supo, finalmente, que la historia no terminaba en el abandono. Comenzaba en la resistencia. Y estaba lista para todo lo que viniera después.